es Farid Kahat, soy profesor principal de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Católica y dicto cursos de Relaciones Internacionales. El contenido de la resolución es básicamente correcto, ¿no? Hay varias ilegalidades en lo que hizo Rusia en Crimea. La primera es invadió y ocupó el territorio que pertenecía al Estado de Ucrania de manera subrepticia y encubierta, pero no menos real por eso, ¿no? Y aunque el Estado ruso no lo reconoció, en la práctica estableció una fórmula de ocupación extranjera, y eso viola el principio de la integridad territorial de los estados y sobre todo un principio que es fundamental desde poco después de la finalización de la Segunda Guerra Mundial, que es el principio de que es inadmisible la adquisición de territorios por la fuerza. Se suele ser, algunos suelen ser escépticos respecto al rol del derecho en las relaciones internacionales, y algunos incluso alegan que el derecho es un arma de los poderosos. Bueno, la prueba de que eso no es cierto, o cuando menos no siempre es cierto, es precisamente el principio de que es inadmisible la adquisición de territorios por la fuerza. Ese principio ha tenido vigencia de manera virtualmente inequívoca y continuada desde poco después de la finalización de la Segunda Guerra Mundial. Prácticamente ninguna frontera internacional ha cambiado, digamos, de manos o ha pasado la soberanía de un Estado a la de otro, y ha sido reconocida esa transferencia de territorio por la comunidad internacional producto de la conquista militar. Y ningún Estado miembro de Naciones Unidas ha desaparecido producto de una conquista militar. Entonces es un principio importante porque es un principio que se ha logrado establecer de manera relativamente clara. Incluso las grandes potencias occidentales no han respetado cuando han violado el derecho internacional. Uno puede decir que Estados Unidos también invadió Irak de manera ilegal en el año 2003, como lo hizo Rusia en el caso de Crimea, pero Estados Unidos jamás pretendió anexar territorio iraquí. Esa es la diferencia fundamental, en mi opinión. La segunda razón por la que el referéndum no es válido, la primera es que se realizó bajo ocupación militar, y aquí habría que recordar un precedente, el de la anexión de Austria a Alemania. Porque la paradoja aquí es que no estoy comparando el régimen de Putin con el régimen nazi, estoy comparando la conducta de los dos regímenes en un tema específico. Había un referéndum convocado en Austria antes de la invasión alemana para definir la relación de Austria con Alemania, y Hitler se opuso en ese momento. Solo cuando ocupa militarmente Austria y realiza su propio referéndum, controlando las condiciones bajo las cuales se realiza, impidiendo hacer campaña a quienes se oponían a la anexión a Alemania, por ejemplo, solo entonces Hitler acepta el referéndum. En ese sentido, muy probablemente el resultado del referéndum hubiera sido distinto de no mediar la ocupación rusa y la intimidación de la que fueron víctimas quienes se oponían a esa ocupación y a la posibilidad de desgajarse de Ucrania. Pero bueno, la segunda razón por la que el referéndum es inválido, aparte de que fue realizado bajo ocupación extranjera, con intimidación de quienes se oponían a la posibilidad de anexarse a Rusia, es el hecho de que el referéndum viola las leyes y la constitución de Ucrania, país al que pertenecía Crimea. No, digamos, y eso siente un precedente importante porque es exactamente la discusión que está en curso en Cataluña en este momento, por solo citar un ejemplo, ¿no? Tienen los catalanes el derecho a realizar un referéndum para aprobar potencialmente la secesión de España sin el consentimiento del Estado español. Recordemos, para que veamos que esto no es algo tan ajeno a nosotros, en algún momento un presidente regional de Puno planteó la posibilidad de que Puno realice un referendo para separarse del Perú. Tendría Puno, suponiendo que una iniciativa así prospere, el derecho a hacerlo sin consulta con el Estado nacional. Bueno, ese es el precedente preocupante que sienta Ucrania, y que siente específicamente el caso de Crimea.
Bueno, es que el Consejo de Seguridad y la propia Organización de Naciones Unidas es un matrimonio por conveniencia entre el derecho internacional y el realpolitik del siglo XIX y la primera mitad del XX. O sea, por un lado es una entidad que se basa en el derecho internacional y tiene una carta constitutiva que establece normas de conducta obligatorias para todos los Estados miembros. Por otro lado, dado el precedente de una experiencia anterior fallida, la Liga de las Naciones, el Consejo de Seguridad le otorga, perdón, las Naciones Unidas le otorga al Consejo de Seguridad la prerrogativa de ser la única entidad capaz de aprobar resoluciones vinculantes, ¿no? Y además de aprobar el uso de medios coercitivos para obligar a las partes involucradas en una resolución a cumplir sus términos. Pero, digamos, el Consejo de Seguridad no es un ente representativo de la comunidad internacional en ningún sentido, digamos, deseable del término. Para empezar, Europa está sobre representada. Europa tiene, representando, no tengo la cifra, pero probablemente alrededor del 10% de la población mundial. Europa tiene casi la mitad de los asientos en el Consejo de Seguridad por los arreglos de la posguerra. Pero además, más grave aún, el Consejo de Seguridad tiene 5 miembros permanentes con derecho a veto. O sea, el veto de cualquiera de los 5 impide que se adopte una resolución, así los otros 14 voten en favor. Pero esa es la forma en que está concebido el mecanismo. O sea, precisamente para evitar que las grandes potencias ignoren Naciones Unidas cuando sus resoluciones no les convienen, se les da la prerrogativa de vetar de antemano esa resolución de manera tal de que nunca se adopte y por ende no haya necesidad de patear el tablero. Así que esto es un problema de diseño, pero es un diseño deliberadamente creado para que el mecanismo se trabe en circunstancias como esta. Muchos creerán que Putin ha reivindicado el viejo realismo político del siglo XIX. Yo creo que se equivoca. Creo, para empezar, de que Putin se va a salir con la suya, en el sentido de que la anexión de Crimea va a seguir adelante. No hay mucho que las potencias occidentales o Ucrania estén dispuestos a hacer para impedirlo. De hecho, Ucrania ni siquiera peleó para retener Crimea, bajo la presunción realista de que si decidía dar una pelea, lo más probable es que Rusia no solo terminara capturando por la fuerza Crimea, sino además otros territorios al este y sur de Ucrania. En el caso de las potencias de la OTAN, Estados Unidos querría aplicar sanciones precisamente porque no tiene mayores vínculos económicos con Rusia y por ende el costo para la economía y las empresas estadounidenses no sería muy alto, pero tampoco el impacto sobre Rusia. Quien sí tiene un vínculo económico estrecho con Rusia es Europa en general y Europa occidental en particular. Un tercio de la energía que importa Europa proviene de Rusia, pero precisamente por eso tienen, reticencias frente a la posibilidad planteada por Estados Unidos de escalar las sanciones, porque cuando hay una alta interdependencia económica, las sanciones son un boomerang. Afectan al blanco, al país que es objeto de las sanciones, pero afectan también a quien las aplica, sin mencionar la posibilidad de que sean víctimas de sanciones en represalia, ¿no? Que Rusia, por ejemplo, deje de venderles gas. Claro que eso también afectaría a Rusia, cuya economía depende de la venta de gas, pero ese es precisamente el punto, ¿no? Cuando empezamos a avanzar en esa dirección, es muy difícil calcular el costo final de todo este proceso. Entonces, las sanciones no van a ser suficientemente graves como para dañar seriamente la economía rusa, uno, y dos, para obligar por ende a Rusia a revertir la decisión de anexar Crimea. Uno diría se salieron por ende con la suya. Sin embargo, yo creo que acá Rusia ha cometido un serio error de cálculo. Esta actitud es una actitud que sí era válida en el siglo XIX o incluso a principios del siglo XX, cuando la conquista de territorio era la principal fuente de riqueza. Porque con la conquista de territorio uno anexaba los recursos naturales que hubiera en ese territorio, recursos minerales, petróleo, gas, y anexaba además tierra agrícola, anexaba mano de obra, ¿no? Barata generalmente. La riqueza de las naciones hoy en día depende cada vez menos de ese tipo de recursos y cada vez más del conocimiento aplicado.
y del comercio internacional. Y la inversión en estas áreas es una inversión sumamente sensible a la inestabilidad política que generan acciones como la que ha llevado a cabo Rusia, por un lado. Entonces, esto hace menos probable que haya nuevas inversiones en la economía rusa, que ahora es en áreas de alta tecnología, una economía que ahora es muy dependiente de exportaciones primarias. Uno. Dos, Putin no pareció darse cuenta de este tipo de hechos cuando, en represalia por las sanciones en contra de su país, amenazó con aplicar sus propias sanciones a intereses occidentales en Rusia, con lo cual generó una fuga de capitales que llevó a la mayor devaluación registrada, si no me equivoco, del rublo, una caída de la bolsa de valores, que se ha recuperado desde entonces, pero una caída significativa inicialmente, y además un alza en el rendimiento que tiene que ofrecer el Estado ruso para emitir deuda, o sea, en el rendimiento de los bonos del Tesoro, de más de 20%, porque en un contexto de inestabilidad política que además afecta a la economía rusa en una proporción que aún está por terminarse, los potenciales acreedores buscan un rendimiento mayor para correr el riesgo de comprar los bonos de ese país. Entonces, los bonos del Tesoro ruso pasaron de dar un rendimiento inferior al 8% a uno superior al 9.7%. Entonces, ahí también hay un costo. Las sanciones tienen un efecto directo, pero también el efecto indirecto a través de, digamos, cómo influyen sobre las expectativas de los agentes económicos. Y por último, Europa podría empezar a hacer ahora lo que Japón empezó a hacer, si mal no recuerdo, en los 60s y sobre todo en los años 70s. Cuando el embargo petrolero genera, digamos, escasez de energía en Japón, y además ese embargo genera un alza sin precedentes de los precios del petróleo, Japón empieza a producir energía atómica. Igual tiene que importar el plutonio o el uranio para generar energía, uranio fundamentalmente, como importaba el petróleo, pero el uranio lo puede importar de Australia, un país bastante más estable que el Medio Oriente, de donde provenía el petróleo. Europa podría empezar, y creo que lo va a hacer, a primero buscar otras fuentes de energías fósiles que no sean Rusia, por ejemplo Azerbaiyán, a través del mar Caspio, ¿no? Y dos, podría buscar fuentes alternativas de energía, o en el caso de Alemania, reconsiderar el plan actual de cerrar en un plazo determinado sus plantas de energía nuclear. En otras palabras, Europa, tanto por la inestabilidad política que generan acciones del Estado ruso, como la invasión de Georgia en 2008 y la de Crimea en 2014, como por el hecho de que en el pasado Rusia ha cortado los suministros de energía como mecanismo para negociar alzas de tarifas con Ucrania, pero afectando a otros países de Europa, Europa podría buscar modos de depender cada vez menos de la energía rusa. Y hay un dato adicional, y es que de cualquier manera es probable que el precio del petróleo y el gas tenga una tendencia secular declinante por la presencia creciente de una oferta de petróleo y gas proveniente de las tecnologías que permiten extraer petróleo y gas de esquisto, y que están llevando a que Estados Unidos prácticamente se esté convirtiendo, o se vaya a convertir pronto, en un país autosuficiente en materia de energía. Bueno, yo creo que el gobierno ucraniano entendió que, siendo inherentemente inestable, dadas las circunstancias en las que surgió y la conducta hostil de vecinos como Rusia, su prioridad fundamental era consolidar el Estado ucraniano y consolidar el nuevo gobierno y el nuevo orden político, y no iniciar una guerra con Rusia. En ese sentido, creo que son conscientes de la gravedad de los problemas que afrontan. Pero digamos, Rusia con su conducta curiosamente le ha facilitado en alguna medida el trabajo, porque si uno ve la trayectoria de la historia de la última década de Ucrania, en 2004 se produce la llamada Revolución Naranja, si no mal no recuerdo el color, porque eran
llama la Revolución Rosa, si mal no recuerdo, en Georgia, naranja en Ucrania, que es la primera vez en que se le obliga a Yanukovych, entonces candidato a la presidencia, a realizar nuevas elecciones, acusándolo de haber perpetrado un fraude en la segunda vuelta en la que había sido elegido presidente. Pero quienes se oponían a Yanukovych, un hombre percibido como cercano a Rusia, además de potencialmente autoritario, y luego se demostró profundamente corrupto, quienes se oponían a Yanukovych, una vez que logran nuevas elecciones y logran que Yuvchenko sea elegido presidente, se dividen. Y entonces el gobierno de Yuvchenko, en buena medida por esa división de las fuerzas, contrarias a un acercamiento a Rusia en Ucrania, ese gobierno es un gobierno fallido y en el 2010 Yanukovych vuelve a la presidencia. Pero al invadir Crimea, lo que Rusia ha hecho es darle un fuerte incentivo y además amenazar con continuar con incursiones militares en territorio ucraniano. Rusia le ha dado un gran incentivo a aquellos sectores del espectro político ucraniano que son contrarios a un acercamiento al Estado ruso, incentivos para mantenerse unidos en esta etapa y no dividirse como ocurrió después de las elecciones de 2004, de la llamada Revolución Naranja. Pero en segundo lugar, en 2010, Yanukovych gana las elecciones presidenciales a Yulia Timoshenko por menos de 1 millón de votos, que es más o menos, de hecho es menos que la proporción de votos que han perdido los sectores prorrusos de Ucrania al desgajarse Crimea del resto de Ucrania, porque Crimea era un bastión del sentimiento prorruso en Ucrania. Entonces, la paradoja es que, habiendo consolidado su control sobre Crimea, Putin en realidad le da incentivos para mantenerse unidos y para ser mayor, y crea, pues, le facilita el constituirse en mayoría electoral a quienes son reacios a un acercamiento a Rusia dentro de Ucrania, ¿no? Dicho sea de paso, el gobierno ucraniano ahora está a punto de suscribir un acuerdo de ajuste estructural, como se le suele llamar, con el Fondo Monetario Internacional a cambio de préstamos en condiciones relativamente preferenciales. Si bien uno podría argumentar, y eso también es discutible, que eso es positivo a largo plazo porque las distorsiones y los déficits de la economía ucraniana son insostenibles, hay estudios que demuestran de que cuando menos en el corto plazo las políticas de austeridad radicales, o sea, que impliquen, para definirlo claramente, una reducción de 5% o más del gasto público como proporción del producto, cosa que va a ocurrir en Ucrania, tienden a generar malestar y movilizaciones de protesta masivas. Entonces, la pregunta es si este es el momento para llevar a cabo ese tipo de políticas, aún asumiendo que sean las políticas necesarias para convertir a Ucrania en un Estado viable, porque como reconoció ayer el primer ministro de Ucrania, si Ucrania en lugar de un Estado fuera una empresa, habría quebrado ya hace mucho tiempo.